Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es descubrir cómo un detalle aparentemente minúsculo, algo en lo que probablemente muy poca gente se detiene a pensar, cambia por completo el efecto de una herramienta que casi todo el mundo tiene en casa. Sí, estamos hablando de la velocidad. Exacto, la velocidad. Y la herramienta no es otra que el famoso rodillo de espuma o foam roller. Pero bueno, antes de sumergirnos en esta historia sobre la biomecánica del cuerpo, vamos a establecer la base académica, porque hoy venimos con datos. Datos puros y duros, ¿eh? Huyendo de las típicas suposiciones que se escuchan en los vestuarios. Todo esto se basa en una investigación muy reciente y rigurosa. Así es. Fíjate, el artículo se titula The Effects of Foam Rolling at Different Speeds on Mechanical Properties of Quadriceps femoris. Que para quienes nos escuchan lo traduciríamos como los efectos del uso del rodillo de espuma a diferentes velocidades sobre las propiedades mecánicas del cuádriceps femoral. Eso es. Y es un trabajo llevado a cabo por un equipo investigador liderado por Attila Chagatai Sezik. Ajá, junto a Ozgun Kuysal, Tuzun Firat, Irem Düzgün y Volga Barrachi Tunay. Y se publicó este mismísimo año, concretamente el 1 de septiembre de 2024. En el Journal of Sports Science and Medicine, volumen 23, desde la página 684 a la 689. Vale, pues vamos a desgranar esto poco a poco, porque el rodillo de espuma se ha convertido en una especie de santo grial para el masaje muscular en casa. Totalmente. Se ve en las pistas de atletismo, en los gimnasios, en los salones. Sí, sí. Y la creencia general es que mejora la recuperación, que aumenta la flexibilidad y alivia el dolor. Pero, y aquí está el gran dilema del estudio, a ver si estás de acuerdo conmigo, nadie parecía ponerse de acuerdo sobre a qué velocidad exacta hay que usarlo. Claro. Hay quienes lo pasan frenéticamente, como si estuvieran lijando un mueble a contrarreloj. Literal. Y quienes lo hacen con una lentitud casi desesperante. Y es precisamente esa falta de consenso empírico lo que motivó a este equipo. Porque hasta ahora la recomendación habitual era básicamente una directriz súper subjetiva, ¿no? Tipo, hazlo a la velocidad que sientas mejor. Exactamente. O a la velocidad que te resulte más natural. Pero claro, la ciencia de alto rendimiento necesita métricas, no solo sensaciones. O sea, elevar la discusión de lo anecdótico a lo fisiológico. Eso es, el objetivo era medir con absoluta precisión científica cómo reacciona físicamente el tejido muscular a diferentes ritmos de compresión, analizando las propiedades biomecánicas reales en lugar de depender de si alguien dice sentirse más suelto o no. Claro, me parece fundamental que la tecnología nos permita, por fin, ver qué ocurre realmente bajo la piel sin tener que adivinar. Es un avance tremendo. Y hablando de lo que ocurre bajo la piel, yo creo que antes de entrar en los resultados del laboratorio, es imperativo entender el escenario biológico. El contexto. Sí, porque cuando un cilindro de espuma dura rueda sobre un muslo, con todo el peso del cuerpo encima, están pasando muchísimas cosas a nivel microscópico. Tengo entendido que la fascia y la fricción juegan un papel principal aquí. ¿Qué dinámica se establece exactamente en esos tejidos? Pues si conectamos esto con el panorama general de la anatomía, tenemos que visualizar la fascia no como un simple envoltorio de plástico. ¿Vale? Es más bien una compleja red tridimensional de tejido conectivo. Una matriz que envuelve cada músculo, cada haz de fibras e incluso cada órgano. Una red que lo conecta todo. Exacto. Pero la clave de esta red no es solo el tejido sólido en sí, sino lo que hay entre sus distintas capas. Un líquido fundamental llamado ácido hialurónico. Que nos suena mucho por la cosmética, pero aquí tiene otra función. Efectivamente. Aquí actúa como el lubricante primario del cuerpo. Pensemos en él como el aceite en el sistema de engranajes de un motor. O sea, para evitar que las piezas rocen. Su función es permitir que las distintas capas musculares y fasciales se deslicen suavemente unas sobre otras durante el movimiento. Y aquí entra la física de fluidos. A ver. Los modelos biomecánicos sugieren que la compresión mecánica y la fricción que se genera con el rodillo alteran drásticamente la presión y el comportamiento de este fluido. O sea que el objetivo no es simplemente aplastar el músculo como si fuera masa de pan o de pizza. Para nada. Es alterar la dinámica de fluidos interna del propio cuerpo. Entonces, ¿cómo afecta exactamente la velocidad del rodillo a ese lubricante? Es una cuestión de tixotropía. Tixotropía, vale. Es una propiedad por la cual ciertos fluidos cambian su viscosidad bajo presión o movimiento. Fíjate, cuando la aplicación del rodillo es rápida, la presión del fluido aumenta de golpe. Ajá. Lo que, paradójicamente, reduce la viscosidad del ácido hialurónico. Se vuelve más líquido, menos denso.
Entiendo. ¿Y si vamos lentos? Por el contrario, una aplicación lenta genera menos presión inmediata, pero consigue algo biomecánicamente muy distinto y muy interesante. Cuéntame. Aumenta gradualmente el espacio físico real entre las capas de la fascia, y este espacio extra permite que se acumule un volumen mayor de esa capa líquida. Lo que favorece el deslizamiento. Eso es, favorece un sistema de deslizamiento mucho más duradero. El resultado final de una presión lenta y sostenida es que los músculos pueden trabajar y moverse de una manera mucho más eficiente. Porque encuentran menos resistencia por fricción interna, claro. Exacto, sus capas protectoras fluyen mejor. Es fascinante pensar que algo tan tosco y mecánico como rodar sobre un trozo de espuma cambie la biología de una manera tan sofisticada. Es la magia de la biomecánica. Y esto nos lleva de vuelta a la premisa inicial del estudio. Los especialistas suelen decir, sigue tu instinto, usa la velocidad que te resulte cómoda. Sí, el famoso haz lo que te pida el cuerpo. Pero la ciencia necesitaba comprobar si el instinto humano nos estaba llevando por el buen camino o si nos estaba saboteando. Y así llegamos al diseño de este experimento. Un diseño que, ojo con esto, no se hizo con personas sedentarias. Los participantes fueron 18 jugadores profesionales de baloncesto masculino. Y la elección de esta muestra es crucial para la validez de los datos. No estamos hablando de deportistas ocasionales o de gente que va a clase de spinning 2 veces por semana. Estamos ante atletas de élite. Atletas con una edad media de 23 años que acumulan unas 14 horas semanales de entrenamiento intenso en la pista. Madre mía, 14 horas. Son cuerpos sometidos a un estrés mecánico altísimo, acostumbrados al impacto constante, a saltos, frenadas bruscas y, por supuesto, a terapias de recuperación diarias. Claro, sus tejidos musculares son excepcionalmente densos, están adaptadísimos a la carga. Y por eso los resultados son aún más reveladores, porque si logran cambiar algo en estos tejidos tan blindados, es que la intervención realmente funciona. Fíjate, leyendo la metodología, vi que implementaron un diseño cruzado, lo que en ciencia se conoce como crossover. Sí, el estándar de oro para este tipo de pruebas. Evaluaron 3 velocidades distintas de uso del rodillo en la pierna dominante, concretamente en el cuádriceps femoral. Y para asegurar que los efectos de una sesión no interfirieran con la siguiente, establecieron un estricto periodo de lavado de una semana entera de descanso entre cada prueba. Así es. Y yo me pregunto, ¿por qué es tan importante este periodo de lavado de 7 días? Parece muchísimo tiempo de espera para una simple prueba con un rulo de espuma. Bueno, es una precaución metodológica indispensable. El tejido vivo tiene lo que podríamos llamar una especie de memoria mecánica y neurológica. Memoria mecánica. Imagínate que un jugador realiza la prueba de velocidad rápida un lunes. Las alteraciones en la dinámica de fluidos del ácido hialurónico o en la sensibilidad de sus receptores podrían persistir sutilmente durante días. Claro, el cuerpo no se resetea al instante. Exacto. Si probaran la velocidad lenta un miércoles, los datos estarían contaminados por los efectos residuales del lunes. Y el experimento no valdría de nada. 7 días garantizan que el estado basal del tejido conectivo y muscular se ha reiniciado por completo. Garantiza que cada medición parte de cero absoluto. Aislando de verdad la variable de la velocidad. Un diseño impecable. Para que la audiencia se haga una idea de las velocidades que probaron, estaban súper bien delimitadas. Muy controladas por metrónomo. La primera era el ritmo rápido, catalogado en el estudio como fast, que consistía en 30 pasadas por minuto. 30 pasadas. Esto significa tardar exactamente 2 segundos en recorrer el músculo desde la cadera hasta la rodilla. Un movimiento bastante dinámico. Sí, muy vigoroso. La segunda velocidad era el ritmo lento, catalogado como slow, configurado a 15 pasadas por minuto. La mitad de velocidad. Esto es el doble de tiempo, 4 segundos para hacer ese mismo recorrido de cadera a rodilla. Un movimiento muchísimo más pausado y deliberado. Más terapéutico en apariencia. Y la tercera opción era la velocidad autodeterminada, o self, donde simplemente le decían al jugador que tomara el rodillo y lo usara al ritmo que su cuerpo le pidiera. El que sintiera más natural para recuperar la pierna. Y para medir con precisión los efectos de estos 3 ritmos, los investigadores descartaron cualquier tipo de encuesta subjetiva. Nada de preguntar del 1 al 10 cómo te sientes. No preguntaron a los jugadores cómo se sentían. Utilizaron un dispositivo sumamente sofisticado llamado Myoton. Exacto, la tecnología al rescate. Yo he visto imágenes en el documento y este escáner, el Myoton,
se coloca perpendicularmente sobre la piel. Pero, a ver, ¿cómo funciona exactamente este aparato para medir la tensión interna del músculo vivo, sin tener que usar agujas ni ser invasivo? Es una auténtica maravilla de la ingeniería biomédica. Lo que hace el Myoton es aplicar un brevísimo y diminuto pulso mecánico al vientre del músculo. Como un golpecito. Exacto. Como un golpecito imperceptible, pero milimétricamente calibrado. Inmediatamente después, unos sensores internos miden cómo responde el tejido que hay debajo, Registrando la vibración, supongo. registrando cómo oscila o vibra tras ese pequeño impacto. Y a partir de la frecuencia y la disipación de esa oscilación, el algoritmo del dispositivo calcula 3 parámetros biomecánicos cruciales. Que son totalmente objetivos. Totalmente. Calcula el tono muscular, la elasticidad y la rigidez o stiffness. O sea, permite cuantificar tensiones pasivas de una manera estandarizada, algo imposible de lograr con la simple palpación de un fisioterapeuta con las manos. Imposible, por muy buenas manos que tenga el fisio. Vale, pues midiendo todo esto en atletas profesionales, se encontraron con un giro absolutamente inesperado en el estudio. Y tanto que inesperado. Y tiene que ver con esa tercera opción, la velocidad autodeterminada, el modo self. Resulta que cuando los jugadores eligieron su propio ritmo siguiendo su intuición, promediaron 33 pasadas por minuto. 33. Fueron incluso más rápido que el modo que los científicos habían clasificado como rápido. El instinto natural de estos atletas fue acelerar el proceso al máximo. Es increíble. ¿A qué se puede deber esta tendencia humana a ir tan rápido cuando buscamos recuperarnos? Bueno, este hallazgo nos adentra un poco en la psicología del deporte y la percepción del esfuerzo. Existe una tendencia generalizada a buscar la gratificación instantánea. O la famosa frase del no pain, no gain. Exactamente esa mentalidad. Es muy posible que la población deportista, y me incluyo a veces, asocie erróneamente un mayor ritmo, una mayor fricción y el calor superficial que se genera en la piel con una mayor eficacia del masaje. Como si al frotar más fuerte estuviéramos haciendo más trabajo. Parece que el instinto dicta que hacer algo más rápido y con más energía producirá mejores resultados. Pero claro, los datos del Myoton nos cuentan una historia completamente distinta sobre lo que realmente está ocurriendo a nivel de los tejidos. Y vamos a entrar de lleno en esos resultados, porque hubo sorpresas mayúsculas. Yo estaba segura de que el rodillo cambiaba la estructura del músculo, pero empecemos por lo que no cambió, que también es información valiosísima para desmitificar creencias del gimnasio. Así es. Los datos revelaron que ni la elasticidad ni la rigidez estructural del músculo, el parámetro conocido como stiffness, mostraron cambios estadísticamente significativos. Ninguno de los dos. Ninguno, y esto fue independientemente de la velocidad utilizada. En otras palabras, la resistencia física del tejido a la deformación externa y su capacidad mecánica para recuperar su forma original no se alteraron de forma profunda tras pasar el rodillo. Oye, frena un momento, porque esto va totalmente en contra de la sabiduría popular y de lo que siempre te venden cuando compras uno de estos rodillos. Totalmente en contra. Siempre se ha dicho que esta herramienta literalmente rompe adherencias, deshace nudos musculares y alarga el tejido físicamente. Es el gran mito de la liberación miofascial. Entonces la investigación concluye que, a nivel mecánico y estructural, el músculo no sufrió ningún cambio real tras pasar el rodillo. Es un punto de fricción tremendo entre la creencia popular y la evidencia clínica real. Pero hay que entender por qué no cambió esa rigidez estructural en este estudio en particular. A ver. La teoría que se extrae del estudio tiene mucho que ver con la densidad de los sujetos elegidos. Como mencionábamos antes, la musculatura de un baloncestista profesional es extraordinariamente resistente. Son muros de hormigón. Literalmente. Están muy adaptados a soportar cargas inmensas. Es muy probable que el propio peso corporal apoyado sobre el cilindro de espuma durante un periodo corto. Creo que el estudio aplicó el rodillo durante un tiempo de entre 60 y 120 segundos, ¿verdad? Exacto. 1 o 2 minutos. Pues ese peso durante ese tiempo simplemente no es una fuerza suficiente, ni tiene la duración necesaria para crear lo que en física de materiales se llama una deformación viscoelástica duradera. Entendido. Quizás en un tejido menos condicionado o en una aplicación constante de 20 minutos habría algún cambio mecánico. Pero en estos atletas de élite, la estructura del músculo apenas se inmutó. Sin embargo, hubo algo que sí cambió. Y lo hizo con una certeza estadística abrumadora, algo que no dejaba lugar a dudas empíricas. Y hablamos del tono muscular. Ahí está la clave de todo. Para aclarar conceptos a quienes nos escuchan, porque a veces confundimos los términos, ¿cuál es la diferencia exacta entre esa rigidez que no cambió y el tono muscular que sí lo hizo?
Es una distinción crítica, y me alegra que lo preguntes. La rigidez o stiffness es una propiedad puramente mecánica y estructural del tejido. Físico. Es la resistencia física de las fibras a ser estiradas o deformadas. Piensa en la resistencia de una banda elástica de goma muy gruesa al intentar estirarla con las manos. Vale, lo visualizo. ¿Y el tono? El tono muscular, en cambio, es un fenómeno completamente neurológico. Es la tensión pasiva del músculo cuando el cuerpo está en reposo absoluto. O sea, cuando no estás haciendo fuerza. Exacto. Es una especie de zumbido eléctrico de fondo. Un nivel base de contracción que tu sistema nervioso central mantiene activado constantemente para mantener la postura y la preparación motora. Vale, entonces el tono es el estado de alerta eléctrico del músculo. Exactamente. Y aquí vienen los datos reveladores. Las mediciones del escáner antes y después de pasar el rodillo mostraron una reducción enorme de ese tono muscular en la velocidad rápida y en la velocidad lenta. El músculo bajó su estado de alerta de forma significativa. Pero, y atención a este dato, no hubo reducción alguna del tono en la velocidad autodeterminada. Cero reducción. Es decir, cuando los atletas siguieron su instinto y fueron rapidísimo, a esas 33 pasadas por minuto, no lograron relajar el tono muscular en absoluto. El instinto anuló por completo el beneficio de la herramienta. ¿Lo neutralizó? ¿Por qué ocurre esto a nivel interno? Lo fascinante aquí es comprender el mecanismo subyacente, que nos demuestra que el cuerpo humano no es solo mecánica o tuberías, es principalmente neurología. El cerebro mandando señales. Eso es. En la fascia y el tejido conectivo existen unas diminutas terminaciones nerviosas llamadas mecanorreceptores de adaptación lenta. Mecanorreceptores de adaptación lenta. Estos sensores biológicos no responden al roce superficial ni a los movimientos erráticos y rápidos. Están diseñados específicamente para responder y procesar la presión profunda y sostenida. Como si fueran unos interruptores de presión que necesitan ser pulsados de una forma muy específica para enviar un mensaje al cerebro. Esa es la analogía perfecta. Cuando la presión externa se aplica de manera controlada y a una velocidad moderada o lenta, estos mecanorreceptores se estimulan correctamente. Se encienden. Y al activarse, envían una señal aferente muy clara al sistema nervioso central. El cerebro procesa esta información de presión profunda y segura, y en respuesta, envía una orden de vuelta hacia abajo. Para decirle al músculo que se relaje. Para disminuir la actividad de las neuronas motoras que inervan ese músculo en particular. El resultado final es una relajación neurológica real. El tono muscular desciende. Pero claro, si vas a toda pastilla... Ahí está el problema. La clave innegociable es el estímulo adecuado. Al ir demasiado rápido, a ese ritmo frenético e instintivo de la velocidad autodeterminada que superaba las 30 pasadas por minuto, el estímulo mecánico es demasiado fugaz. El interruptor no llega a pulsarse del todo. Exacto. Los mecanorreceptores no tienen el tiempo físico necesario para registrar la presión profunda. La respuesta neurológica calmante no se desencadena en el cerebro y, en consecuencia, el tono muscular permanece inalterado, alto y tenso. Es alucinante comprender que el principal beneficio comprobado del rodillo de espuma no sea masajear mecánicamente la carne, sino enviar un mensaje táctil codificado al cerebro para que éste baje el interruptor general de la tensión. Es un cambio de paradigma total. Nos obliga a dejar de ver el cuerpo humano como un simple sistema de palancas, gomas y poleas y empezar a tratarlo como un sistema neurológico altamente reactivo. Sin duda. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo trasladamos todos estos hercios de tono muscular a la vida real? La aplicación práctica. Claro, porque gran parte de la audiencia hace deporte de manera regular y seguramente tenga una de estas herramientas rodando por casa. ¿Cómo cambia este análisis riguroso nuestra rutina de entrenamiento? Pues mira, la aplicación práctica de estos datos es, sin duda, la conclusión más crítica de toda la investigación. E implica reevaluar de forma radical el momento exacto en el que utilizamos esta herramienta. ¿El momento del día te refieres? Sí, la fase del entrenamiento. Si la evidencia demuestra empíricamente que aplicar el rodillo a 30 pasadas por minuto o menos provoca una reducción significativa del tono muscular, significa que utilizarlo justo antes de un entrenamiento intenso o de un partido de competición podría ser totalmente contraproducente.
Ojo con esto. e incluso entrañar riesgos considerables para la salud articular. Claro, el quid de la cuestión es que esto choca de frente con la rutina de muchísima gente. Es súper común ver en cualquier pista de atletismo o en la zona de pesas del gimnasio a deportistas usando el rodillo a un ritmo moderado o lento como parte de su calentamiento. Para calentar. Sí, para supuestamente activarse antes de la sesión. Y a nivel neurológico están logrando exactamente el efecto contrario al deseado. Están desactivando el músculo. Madre mía. Un tono muscular reducido artificialmente justo antes de la actividad física implica que el músculo entra en un estado de letargo relativo. Sus respuestas eléctricas se han ralentizado. Y supongo que en el deporte real un milisegundo importa. En el deporte real, esto se traduce en un retraso medible en el tiempo de reacción neuromuscular. Pensemos en un salto para coger un reboot en baloncesto. O en un cambio de dirección brusco jugando al pádel o al tenis. O simplemente de amortiguar una caída imprevista cuando sales a correr. En esos escenarios, un milisegundo de retraso en la contracción muscular es una eternidad biológica. Claro, el músculo llega tarde a proteger la articulación. Un músculo que reacciona tarde no puede estabilizar ni proteger adecuadamente las estructuras articulares, lo que incrementa de forma dramática el riesgo de sufrir lesiones severas en ligamentos y tendones. Básicamente, si alguien se pasa el rodillo lentamente antes de entrar a la cancha, está anestesiando los reflejos de protección de sus propias rodillas y tobillos. Es un riesgo que carece de sentido teniendo esta información científica a mano. Totalmente. Por lo tanto, el momento estelar de esta intervención, la fase donde esa reducción del tono muscular es oro puro para la fisiología, es obligatoriamente después del esfuerzo físico. Sin lugar a dudas. La fase de recuperación post-esfuerzo es el entorno ideal para el rodillo. Cuando ya estás en la calma. Claro, tras un entrenamiento intenso, la musculatura y el sistema nervioso suelen quedar en un estado de hiperactividad crónica, con un tono basal peligrosamente elevado debido a todo el estrés mecánico, químico y emocional que has soportado durante el ejercicio. El cuerpo sigue acelerado aunque hayas terminado. Y es ahí, en ese contexto de sobreexcitación nerviosa, donde el rodillo, aplicado a un ritmo consciente, controlado y lento, despliega todo su potencial terapéutico real. ¡Qué interesante! Funciona como una intervención neurológica precisa que ayuda al sistema nervioso central a regular a la baja esa hiperactivación general, normalizando la tensión pasiva del tejido. Y permitiendo que los procesos de reparación celular empiecen sin resistencias internas. Exactamente. Le dices al cerebro que ya puede empezar a reparar. Pues resulta que la velocidad no era solo una cuestión de gustos personales o una variable anecdótica, es el factor determinante que altera por completo la biometría y el impacto real de la herramienta. Lo cambia todo. Para sintetizar este viaje científico a quienes nos escuchan, si el objetivo es que la musculatura se relaje y el sistema nervioso baje sus defensas para iniciar la recuperación, hay que ir mucho más lento de lo que dicta el instinto inicial. Hay que frenar conscientemente. Mantener el ritmo en 30 pasadas por minuto o idealmente menos, proporcionando a esos mecanorreceptores el tiempo necesario para procesar el estímulo profundo. Eso es. Y de forma categórica, reservar esta intervención para la fase post-entrenamiento, descartándola como método de calentamiento activo. La conclusión es rotunda y está respaldada por una metodología de medición que no deja lugar a dudas. Es un ejemplo perfecto de cómo el método científico desafía y mejora nuestras rutinas diarias. Absolutamente de acuerdo. Por ello, invitamos encarecidamente a toda la audiencia interesada en profundizar en la biomecánica, en la fisiología deportiva y en los detalles técnicos de este diseño experimental, Que son interesantísimos. a que busque y lea el artículo original en el Journal of Sports Science and Medicine, acudir a las fuentes primarias, leer a los autores directamente y analizar los datos en bruto es el pilar fundamental para construir un conocimiento sólido. Y evitar los mitos sin fundamento en el mundo del entrenamiento y la salud, que hay muchísimos. Ir a la fuente original siempre es el paso natural para una mente crítica y curiosa. ¿No hay mejor recomendación? Totalmente. Y para asegurar que no se pierdan futuros análisis a fondo como este, donde nuestro objetivo es destilar el máximo rigor científico y convertirlo en conocimiento práctico y aplicable, recordamos a cada persona que nos sintoniza que siga el canal y active las campanitas de notificaciones. Muy importante. Es la herramienta clave para que esta comunidad basada en la evidencia siga creciendo, cuestionando y aprendiendo en conjunto. Y, si me lo permites, antes de cerrar este análisis, Por supuesto, adelante.
Me gustaría plantear una reflexión que se extrapole bastante más allá de los muros de un gimnasio, de una clínica de fisioterapia o de una cancha de baloncesto. Te escucho. A lo largo de este estudio, ha quedado demostrado empíricamente que el complejo sistema nervioso humano y la musculatura reaccionan de una manera sorprendentemente dramática, rápida y medible a la velocidad de una simple presión externa. Sí, Mero cambio de ritmo en un estímulo físico altera por completo nuestro tono muscular base, nuestra tensión pasiva de fondo. es verdad. Un cambio de segundos. Entonces, si esto ocurre de forma tan evidente con un simple cilindro de espuma durante apenas un minuto de aplicación, ¿de qué manera el ritmo frenético, las prisas crónicas y la velocidad implacable a la que nos movemos y consumimos estímulos constantemente en el mundo moderno están reprogramando y elevando la tensión basal de nuestros cuerpos sin que apenas nos demos cuenta? Madre mía, eso da para reflexionar un buen rato. El cuerpo, inevitablemente, siempre escucha y se adapta a la velocidad a la que decidimos vivir la vida. Así es. Ha sido un auténtico placer desgranar este documento científico y compartir este análisis a fondo. Nos despedimos por hoy, hasta el próximo descubrimiento. Ha sido un honor. Hasta la próxima. Y recuerden mantener siempre un ritmo consciente.